Muy bienvenido a un nuevo capítulo del podcast Esto no vende del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Y hoy día, como siempre, estamos junto con Ignacio y con Tomás. Y también nos acompaña un gran invitado, Milton Fuentes, seminarista de séptimo año, que ya ha estado antes con nosotros, por cierto. Gracias, Milton, por venir, Gracias por la invitación. por acompañarnos. Bueno, y hoy día queremos conversar acerca de un tema peliagudo y a veces controvertido, pero que a la vez es muy profundo y es muy actual. Queremos reflexionar acerca de la crisis en la que se encuentra hoy en día la masculinidad y cuáles son sus desafíos. Por eso el título de este capítulo, los desafíos de la masculinidad moderna. Partamos. Oye, Vamos, pero la tiraste muchachos. al tiro como si estuviéramos en crisis. Eso es lo que vamos a decidir al final, en la conclusión. Vamos Si es con que lo eso. decidimos. Vamos con eso, vamos con eso. Vamos. ¿Qué me pueden decir aquí? A ver, mira, lo primero que se me viene a la cabeza escuchándote, hablando de crisis de masculinidad, que yo creo que hemos atravesado como un periodo histórico, por así decirlo, en que había como un modelo de ser varón, con ciertas características, con cierta forma de vestirse, con cierta forma de hablar, con cierta forma de relacionarse con las demás personas, a cada edad obviamente. Y hoy en día eso todo está como desdibujado, desestructurado, o ocupando palabras un poco de moda en la jerga filosófica, está como deconstruido, ¿cierto? Y ahora no hay como un paradigma, no hay un modelo, y obviamente cada uno se enfrenta como a la pregunta por su propia autenticidad, o sea, ¿dónde va a estar situada mi identidad como varón frente a la sociedad, frente a mí mismo, frente a mi modo de vestir? Y obviamente eso genera problemas, y en ese sentido yo creo que se puede hablar de una crisis. Y añadido a eso, yo creo que la crisis se verifica también en otra cosa, en que aparecen modelos que son como totalmente polares, o sea, como un macho alfa que parece que defiende casi un excesivo, no sé, tal vez machismo llamarle, no sé cómo llamarlo, es más que eso, la verdad. Y un hombre hoy en día también como tremendamente feminizado. Claro. Y esos dos paradigmas como que se enfrentan y hay un espectro al medio en el cual uno tiene que situarse. Entonces, yo creo que hay un problema como identitario que nace sobre todo a las generaciones más jóvenes. Tal vez nosotros ya vamos como pasando un poco ese En la momento, tuya. ¿cierto? Calmado. Bueno, sí, para mi generación no hubo tanto ese problema, pero hoy en día, pucha, tú te encontrás con un joven que está en el colegio y que obviamente no sabe dónde situarse, no tiene contexto para tener una referencia de quién es él. Y eso obviamente genera una crisis. Claro, se generan múltiples inseguridades. Sí, y yo veo también, yo le estaba dando harta vuelta esta semana porque creo que es un tema no fácil de acercarse. Uno puede meter las patas en irse a los extremos, como decís tú, o en quedarse en una meba y no decir nada. Como dice por ahí un obispo, si es que uno está en el micrófono hay que decir cosas. Pero me parece que por un lado, de cierta manera es bueno que quizás se han votado estereotipos. Claro. Se ha acercado mucho al mundo como de los sentimientos, como verlo como algo real, como no esconderlo, me parece que es un gran paso. Y viéndolo como a nivel personal, a nivel de amigos, como se dan grandes pasos en eso, en cómo aprender y conocer al otro. Pero también por el otro lado yo voy como con argumentos bipolares, porque por el otro lado también veo eso que tú decís, como que hay como un exceso de feminidad y casi como una cruz mortal a lo que no es una feminidad como dentro de lo masculino. Como que y yo pensaba como, qué raro, es como un poco antinatura. Yo no sé, uno piensa en los animales y tú decís, un potro tiene actitudes, tiene irascibilidad de cierta manera que es distinto a la yegua. El toro a la vaca es distinto, el gallo es distinto a la gallina. No, y no solo como en lo físico, sino también, y que lo físico es evidente, pero lo como, iba a decir intelectual, no. Las conductas. Eso, las conductas son distintas, tienen como fuerzas distintas, como internas. Oye, estoy muy de acuerdo, pero está el desafío, quizá como hay alguna característica que a ustedes les suene, que digan como esta característica es probablemente tal masculina. Yo creo que ese es el conflicto de ellos, le poder identificar qué es lo masculino, porque qué es lo femenino. En el fondo, efectivamente, cuando hablaban de esto de que hay como dos estereotipos polares, un hombre quizá como hiper masculinizado, si podemos decir esto, y un hombre quizá más como femenino. En el fondo también es porque yo creo que se han ido como incorporando cosas que no pertenecen propiamente tal a la masculinidad, a como esta imagen falsa de masculinidad, ¿cachai? Cosas tan quizás simples como, oye, si un hombre puede tejer o no puede tejer, ¿cachai? Cosas Claro, que son tan, claro. no sé, tan tontas como eso. Pero La pandemia mucho para aprender a entendemos? hacerlo. ¿Qué entendemos por masculinidad? Claro. Sí. O, por ejemplo, una cuestión típica, no, los hombres no lloran. Bueno, Claro. eso es un estereotipo que
Personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Pato los hombres muy también. Claro. No, pero en el fondo, una cosa es como mostrarse muy femenino y otra cosa es mostrarse vulnerable. O sea, yo creo que Claro. el varón sí puede mostrarse vulnerable. O sea, Claro. es algo que es parte de la naturaleza humana. Y entonces Claro, estamos claro. como asumiendo que hay un estereotipo masculino que es el ser como que, como el aguerrido, el fuerte, el que no... Eso, el no vulnerable, por el fondo. Eso es lo que estamos diciendo entonces. Pero que no puede seguir siendo ese aguerrido fuerte, de cierta manera, y que en cierta medida, entiéndase bien, en cierta medida, está bien, es natural. Pero eso es distinto a que también pueda ser vulnerable. Yo creo que no es que sean incompatibles. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Buen Igual hay punto. algo, no sé si natural, pero me da la impresión de que hay una especie como de anhelo de protección en la masculinidad. No sé si pueden identificar, es como propio como del padre con los hijos, los hombres a veces cuando no están casados, también a veces como que buscan como apadrinar, quizás no sé, con la vocación sacerdotal puede pasar un poco, pero uno como que ve gente más joven y como que la quiere como cuidar, ¿cachai? Como, hay como una especie como de paternidad igual, Sí. hay media cruz, hay algo de protección, me da la impresión. No sé si es algo Claro. natural o no, o es algo de estereotipos cultural, pero como que igual identifico una línea por ahí. Sí, yo diría, bueno, me viene a la cabeza con lo que están diciendo como casi un impulso que la psicología lo ha detectado, digamos que es como el tema de la generatividad. O sea, la generatividad es como ya algo plenamente humano, que todas las personas como que necesitan desarrollar. Algunos por el lado de lo creativo, del arte, los abuelos cuando se van preocupando de los nietos, etcétera. Pero esa generatividad como que toma una realización distinta, ya seas tu hombre o ya seas tu mujer. O sea, la mujer en general su generatividad, obviamente en dar la vida, etcétera. Eso, obviamente, lo biológico está presente. Pero luego es más predominante, tal vez, la sensibilidad, la acogida, la empatía. Y por el lado de lo masculino, tal vez esto va a ser como un estereotipo, tal vez un poco anticuado hoy en día, pero de ser más protector, de proveer, de incluso defender cuando hay peligro para el hijo. Entonces, al final hay un impulso común, ¿cierto? Que es como lo generativo. No sé si lo generativo es la palabra, pero por ahí me voy encaminando o como yo lo entiendo, pero que adquiere modalidades distintas si uno es mujer, si uno es hombre. Claro. Entonces, y eso, bueno, ahí me pillaste con las referencias que hiciste como a nivel de animales, potros, yeguas, yo ahí como que no me Salió manejo todo para loco. nada. Obviamente veo que hay diferencias a nivel biológico y, no sé, corporales, pero yo creo que eso también te habla como de una naturaleza inscrita, digamos, con que uno viene con algo, ¿cierto? No, no es una tabula rasa o un libro en blanco que uno va diciendo, bueno, yo con esta libertad voy a ver lo que soy, digamos. Como en un panorama, en un espectro en que yo tengo que estar totalmente aséptico, indiferente, y aquí yo elijo. No, uno viene con algo inscrito, que en este caso lo más como visible a los ojos es lo corporal, es lo biológico, incluso lo hormonal, etcétera. Y desde ahí obviamente eso va como adquiriendo toda la plenitud de lo humano, que ya viene a ser el lenguaje, lo cultural, y la ropa que ocupamos, cómo nos relacionamos con los demás, etcétera. Yo creo que eso es como va unido, digamos. Claro. Oye, sí, bueno, efectivamente existe una diferencia entre hombre y mujer y tiene, como decís tú, distintas modalidades, la forma de ser varón y la forma de ser mujer. Eh, pero yo al principio como hablamos de la crisis, quisiera como ahondar un poquito más en eso. Mm. ¿Cuáles síntomas son propios de la crisis? ¿Qué Yo, podemos ver hoy día en la sociedad actual? yo me quiero tirar con todo. Dale no, A mí me parece que hay. Y esto se está haciendo como costumbre. En el podcast siempre me tiro con. sin Pero censura. sí, pero es que Eso. yo creo que es importante mencionarlo. Yo creo que hay una cultura, no solo en este tema, sino que a nivel como social amplio, una cultura de la cancelación. Como de lo que está de moda se sigue, lo que no se cancela. De modo que hubo un minuto en que en ciertos debates, no quiero entrar ni en nombres ni en contenidos, pero sí, no sé, erais mujer, no podía opinar. Erais hombre, no podía opinar. Eso ya, a mí me parece que es radicalmente dañino. Sí. Y me quedé un poco como con esa cultura de la cancelación frente a las personas que de repente pueden ser más, como dijimos al principio, más como tradicionales en su estilo. Que no necesariamente son unos misógenos o unos machistas opresores radicales, pero quizás son más rudos por carácter o qué sé yo. Y quizás hay algún poco como de cancelación en eso. Como en, no, pero es que, bueno, es que tú no sentís. Y claro, quizás el gallo no ha tratado tanto sus sentimientos porque quizás por carácter no le sale. Mm. Y a mí me incomoda un poco ese tema. Como me parece que es importante levantarlo porque si no, fácilmente a esa gente se lo puede ir callando y como eliminando su opinión. Oye, pero a ver, por ejemplo, ¿por qué te podrían cancelar? O
Así como algún ejemplo concreto, algún caso concreto que se te venga a la cabeza. No, no se me ocurre nada en este minuto. ¿Ah? Tenía el... Sí, no busqué un ejemplo, ¿no? No, digo Como cosas que uno va viendo como pues también una cuestión como... no es como... Ya, cancelado. Si te dijeran cancelado, tú podrías reaccionar. Pero muchas veces es como que te quita la mirada y como que eliminado de mi visión. Pero mira, un Y es como ejemplo en el que, fondo- no sé si es censura ya, no es ponerle dramatismo, pero Mm. en el fondo hay aspectos en los que también a veces se asume que como un poco hay más autoridad a veces de uno u otro, o hecha derechamente a uno de los dos, no sé, pues, a mí se me ocurren debates públicos, Tomás, quizás no es tan cotidiano, pero Mm, que efectivamente no sé, porque tú por ser hombre no puedes opinar de ciertos temas. claro. Se nos viene al tiro alguno a la mente, no sé, pues, está muy de moda el tema del aborto. Si eres hombre no podía opinar del aborto, ¿cachai? Claro. Claro. O no voy a hablar de nada que tenga que ver como con derechos femeninos, ¿cachai? Mm. Yo no sé si eso es correcto, por ejemplo. Ya, yo creo que tengo un problema de base. Ahora, no sé si nos estamos desviando mucho del tema, pero... No, pero yo creo que está bien. O sea, de repente uno ve, no sé, en televisión y dependiendo del grupo con el que estáis viendo noticias o lo que sea, si hay una persona que es como más ruda, quizá hay gente como... A mí me ha pasado, como que de repente lo encuentra un poco como... Ah, este gallo. Como... Mm. y lo elimina un poco de su captación como de información. En cambio, puede venir un gallo que es como más femenino en ciertas cosas y dice como, este gallo es como más progresista, como más mi estilo, y ya, y como que... No sé, como que tengo esa sensación como de piel. Mm. Sí, puede ser como un síntoma, como decía, también de la crisis, pero yo también creo, no sé, en casos, por ejemplo, en la ausencia del padre de familia. Yo creo que también ese es un síntoma propio de la crisis de la masculinidad hoy en día. Que De el todas padre maneras. se ausenta o que no paga la pensión o que... Mm. Yo creo que es un caso concreto, o no sé, la crisis de autoridad que podemos ver hoy día en las instituciones, en referentes como por ejemplo el papá, el abuelo. Mm. Creo que son cosas que también reflejan un poco esa crisis. Quizás Claro. podríamos andar ahí en... Sí, bueno, volviendo un poco a lo que dije al principio, en este panorama en que las personas como que no tienen paradigmas, no tienen modelos, no tienen puntos de referencia, uno de esos puntos de referencia fundamentales es la familia, digamos. O sea, no sé, yo la verdad es que no lo he tematizado, no lo he puesto en palabras, pero soy hombre y soy varón un poco a ejemplo y a imitación de mi papá. O sea, eso es como lo más primigenio, lo más originario. Obviamente luego hay un periodo como de criticar ese modelo, ver lo que me hace sentido y lo que no, cómo me adapto culturalmente al tiempo que a mí me toca vivir, en comparación con el que a él le tocó vivir, que obviamente es muy distinto, y al mismo tiempo cómo yo me reconcilio con ese modelo, sabiendo los límites que tiene, etcétera. Pero si uno no tiene como un punto de referencia más o menos estable, más o menos claro, y obviamente que también, y aquí entra casi la perspectiva, pucha, más cristiana, más a nivel del valor que tiene la familia para nuestra fe, que es un modelo que al mismo tiempo te plantea como un amor incondicional, ¿cachai? Un amor que es un modelo que te está buscando tu bien, a pesar de que tenga límite, a pesar de que sea cuestionable, aunque a uno le salga la rebeldía tal vez más adolescente, es un modelo que a uno se le presentó y desde ahí tú formaste tu propia identidad, ¿cachai? Como de que desde ahí pudiste caminar. Y si tú no tenías ese modelo, obviamente se genera una crisis de autoridad, una crisis de identidad, y de hecho... Hay un libro que escribió, no sé, Carlos Peña, por ejemplo, que se llama Hijos sin padre, Claro, ¿cierto? claro. Y un poco su gran tesis, bueno, mi lectura de ese libro, es que en el fondo él dice, bueno, hemos generado, o sea, formado una generación que no tiene puntos de referencia a nivel familiar, que lo quiere todo ahora, lo quiere todo gratis, un poco como en este modelo, y eso es casi lo que da origen a la situación que, por ejemplo, pasó con el estallido social. Claro. Obviamente es un factor, eso obviamente hay que verlo no solamente desde un punto de vista sociológico, pero él entra por ahí al análisis. Entonces al final hay una crisis de masculinidad tal vez porque hay una crisis previa, digamos, que es la crisis de la familia, uno podría Claro, decir. claro. Podemos ver que hoy día escasean los referentes. Mm. Oye, hemos llegado al primer bloque de este capítulo. Volvemos con una nueva visión de este tema. Estamos de vuelta después del corte, ya con esta segunda mitad del capítulo. Volvamos, Buenísimo, volvamos, buenísimo. muchachos. Oye, Milton, Ujú. tú comentabas hace poquito, en el fondo dos factores. Hablabas recién de, en el fondo, la falta de paradigma que hay, la Mm. falta quizá una figura paterna, etcétera. En el fondo me da la impresión que son un poco más los elementos como culturales, yo creo, Ujú. o sociales.
Y por otra parte, partimos el podcast hablando de, en el fondo, que esto, la identidad, en el fondo sexual, no era una tabla rasa. Como que venimos con algo inscrito, un poco le comentaba a Tomás. En el fondo, ok, sabemos que hay algo como predispuesto, en el fondo, no somos tabla rasa, efectivamente, hay distinción entre hombres y mujeres, Ujú. pero al mismo tiempo sabemos que también hay paradigmas y paradigmas que también pueden ser culturales. Claro. En el fondo, ¿de qué nos aferramos? ¿Cuál es el modelo que tenemos? O sea, ¿hay alguna propuesta de masculinidad como, en el fondo, cada masculinidad es distinta por su lado o tenemos algún modelo que seguir? Mm. Buena Buena, pregunta. buena Sí. pregunta, porque nos permite entrar a como en la gran propuesta que queremos dar a esta problematización que hemos hecho de la masculinidad, a la crisis que nos hemos referido, y es que queremos responder con la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús. Entonces, entremos ahí, yo creo que es un temazo. Sí. Bueno, a ver, un poco, me voy a colgar un poco antes de una cosa que tú dijiste, que yo creo que, em, primero, que esta crisis, entre comillas, es positiva. O sea, uno puede descubrir algo positivo en esta crisis. Porque tal vez este modelo de casi la esencia de lo que es ser hombre, al cual tú te tienes que ajustar, si no te ajustas, obviamente quedas fuera como del sistema, no creo que sea sana tampoco. Por supuesto que no. Claro. Y la cultura va cambiando, hay un dinamismo de la historia que nos va haciendo distinto, nos percibimos distintos. Bueno, todo eso obviamente, en la medida que se acoge críticamente, yo creo que es positivo. Así que yo como que valoraría la crisis como una oportunidad. Es un Sí. poco cliché, pero Mm. sí, la crisis es una oportunidad. Ahora, ¿a qué nos aferramos? Bueno, obviamente eh, yo creo que como cristianos tenemos un modelo de humanidad que es Jesús. Y ahí yo casi me vuelvo así como a las clases no sé, de Trinidad y Cristología. O sea, Jesús, verdadero, auténtico hombre, Mm. que con su resurrección llega a la plenitud del humano y a la plenitud de las capacidades eh, humanas y que nos muestra, como le gusta repetir al cardenal, la sublimidad de nuestra vocación, a lo Claro. inmenso que estamos llamados. Ahora, obviamente, el considerar a Jesús en su plena humanidad trae también, entre comillas, como un problema. Entre comillas, un problema que es que Jesús es un humano también situado culturalmente, también Exactamente. situado en un contexto temporal, en un lugar, con una lengua, con un modelo de hacer relaciones, y obviamente cuando tú en el fondo, ves su vida en ese contexto, ahí tú incluso puedes valorar todavía más su propuesta. Lo más concreto y lo que muchas veces yo creo que tal vez lo conocemos, lo hemos escuchado, es que él está en un momento, en una cultura en que, por ejemplo, no se hablan con los samaritanos, ¿cierto? Y menos con una Claro. mujer. Menos que una mujer. Y se encuentra, ¿cierto? Como lo muestra el Evangelio según San Juan, con la samaritana, entabla un diálogo con ella, un diálogo en que él es muy delicado, de hecho empieza con una palabra tan sencilla como dame de beber. O sea, no tiene Claro. nada así como Claro. o de imposición y aquí Claro. vengo yo. No, es una cosa muy humana, por así decirlo. Mm. Y desde ahí ella descubre su propia identidad, él se le revela como maestro, como salvador, ella va a anunciar después, etcétera. Pero todo, ¿cierto? Desde romper un paradigma tal vez súper establecido. ¿Por qué? Porque él es perfectamente y plenamente humano. Claro. Y ahí, como de las escenas del Evangelio, también está pensando en el de la adúltera. Cuando se la Mm, llevan a Cristo, un poco con todas las ganas de apedrearla, así tal cual. Y él, lejos de eso, en el fondo también nos enseña de esa delicadeza, de ese cariño por sus criaturas, en el fondo. Y yo siempre me lo imagino un poco como dándole la mano, así como, vamos, vamos arriba. mm, En el fondo, no te condeno. Yo creo que ahí hay un primer punto que nosotros como iglesia siempre tenemos que estar aprendiendo constantemente. No andar condenando a la gente y luego no peques más. En el fondo, el no condenar no significa anda y haz lo que quieras, sino anda y vive bien. mm, Pero como con un cariño, y yo siempre me lo imagino como mirando a los ojos. Y cuánta gente no la habrá mirado a los ojos porque la estaban queriendo apedrear. En el fondo, la habrán mirado a la espalda, a la nuca, como corriendo, pero seguro que no la estaban mirando a los ojos. mm, Oye, dos elementos muy buenos en esos sí, dos evangelios. Primero, el romper paradigmas. mm. Pues en el Romper fondo no. estereotipos. Eso, romper estereotipos, de Claro, construirse. claro. En el fondo, no adaptarse al modelo masculinidad como en el fondo que ya estaba predeterminado, preestablecido. Y en segundo lugar, la compasión. Yo creo que está, Mm, o estaba quizá muy de moda esto como del hombre que no podía tener misericordia, no puede tener compasión, que tiene que mm, ser duro. Bueno, lo hemos hablado un poco, pero quizá antes era como más típico esto de, oye, la venganza, como no podéis perdonar porque perdonar es de débiles, por ejemplo. mm, ¿Cachai? Tenéis que vengarte, no seáis débil. ¿Cómo la vais a perdonar? ¿Cachai? Atrévete a vengarte. mm. Otro estereotipo que el Señor Sí. rompe, como ejemplo. Sí, yo agregaría otra cosa, que en el fondo estamos hablando de Jesús en relación, ¿cierto? Con otras personas. Claro.
pero si uno examina un poco Jesús en sus sentimientos y en sus actitudes y en su estilo, no sé cómo llamarlo, por ejemplo, él, digamos, con ninguna vergüenza llora, por ejemplo, ¿cierto? Claro, la muerte de Lázaro. Claro, llora con la muerte de Lázaro. Cuando ve desde lejos la ciudad de Jerusalén también llora. O sea, es una persona que vive a concho, digamos, sus pasiones, su humanidad con todo. O sea, es un hombre de deseos grandes. De deseos que obviamente son canalizados de manera plena, humana, y de manera que pueden dar vida también para los demás. O sea, no se deja tampoco arrastrar por esas pasiones, pero sí obviamente las incorpora en su humanidad. Y voy a decir una cosa tal vez un poco polémica, pero Jesús también se enoja. Y se enoja fuerte. De hecho, casi a nivel teológico trae un problema. Oye, esa reacción del Señor casi tomando un látigo y echándolos casi a patá, chuta, genera un problema. Y obviamente es también, entre comillas, una materia como de contemplación, de misterio, de descubrir qué es lo que el Señor quiere mostrar ahí, tal vez como un acto profético. Bueno, hay muchas lecturas de esos pasajes, por ejemplo, de la expulsión de los mercaderes del templo, pero lo que sí podemos ver es que Jesús es un hombre que no es aséptico, no es una persona que no vive incorporado con su afectividad, con sus sentimientos, y desde ahí actúa, desde su corazón. Plenamente humano, plenamente hombre. Ujú. O sea, el Señor era varón y 100%. 100%, y también eso nos hace a nosotros verlo como un verdadero modelo a seguir. Y con fuerza. Sí, sí. Oye, y Es valiente. si puedo meter ahí una patita más de la imagen de Jesús, es típico que la masculinidad se asocia mucho también en el fondo en la relación que se tiene con las mujeres. Claro. Y Jesús fue célibe. Y eso yo creo que rompe también una especie de estereotipo bastante fuerte. En el fondo uno no es menos hombre por, perdón lo que voy a decir, pero por andar como yendo a la disco y metiéndose con cualquier mujer que se pillan. O sea, no eres menos hombre por no hacerlo. Al contrario, o sea, el modelo de Cristo te enseña que no. O sea, hay una forma de relacionarse con la mujer que no es una forma de dominio, de uso, que yo creo que está muy en boga. Sí, buen punto. Y un poco yo ahí como haciendo como la vuelta a lo que conversábamos antes, también veo en nuestra cultura bastante que cuando un hombre, bueno, en las mujeres también sea, pero pensando como estamos hablando sobre la masculinidad, cuando un hombre decide por algo radical, distinto a lo común que se esperaba de él, descubro que la gente o nosotros como sociedad esperamos cosas como muy clásicas, especialmente de un hombre que uno mira y dice como admirado por la sociedad, un gallo que, no sé, inteligente, como hábil en muchos aspectos. Y uno se espera, como naturalmente, que crezca mucho en su vida, no sé, como común y corriente, en los estudios, después que encuentre un buen trabajo y como que le vaya muy bien y así. Y por el otro lado me he encontrado con gente que cuando, no sé, alguien muy querido entra al seminario o entra, no sé, alguna mujer que entra de monja, el comentario típico de la señora de pueblo que se sienta en su puerta a mirar cómo pasan los autos es, pucha, qué pena, si era tan guapa esa chica, ¿por qué entró al convento? Pero ¿por qué? En el fondo, mi duda y mi crítica un poco es como la crítica contra la radicalidad y la entrega como en cosas que valgan la pena, como contrario a lo que nosotros queremos. Como Claro. una Claro, valoración eso- como muy para mí del otro. Eso también va de la mano con la vocación. Y el hombre también puede tener como vocación el sacerdocio, por ejemplo, o el ser esposo. Ujú. Yo creo que eso también hay que mirarlo desde esa perspectiva. Oye, la vivencia de la fe, creo que también hay una cosa que yo creo que cambia cuando la mujer como que su vivencia de la fe es una y muchas veces la vivencia de la fe del hombre es otra. Yo creo que también Buen punto, sí. en el De fondo todas maneras. la vivencia de la fe también está mediada como por la identidad de la persona. Oye, Sí. va a ser una brutalidad quizá lo que voy a decir, pero a mí me da la impresión de que las mujeres fueran más, ¿cómo decirlo? Como sensibles a lo espiritual, que tuvieran como una especie de delicadeza, Sí. mucho más, como que se les da más fácil en el fondo lo espiritual que a los hombres. Me da la impresión, a primera. Sí. Bueno, eso, o sea, es como un poco la contrapartida de eso, es que en general a los hombres nos cuesta más hablar de nuestros sentimientos, por ejemplo. O sea, a la mujer mucho más fácil, yo creo. Cómo se siente, está muy conectada general. interiormente, en general, ¿cierto? Sí. En general. Son como, no sé, es más prevalente. Y ahí me hace pensar en una cosa que tal vez vuelvo como a la primera sección de este programa, que es como una cosa más psíquica, que por ejemplo, no sé, Carl Jung, ¿cierto? Me estoy metiendo en un tema que tal vez estoy como explorando No. cosas que no manejo tanto, pero
él identifica, digamos, que todo hombre tiene un lado femenino interno, ¿cierto? Toda mujer tiene un lado masculino interno. Obviamente esos paradigmas hoy en día están más cuestionados, son más fluidos, ya, lo que uno quiera. Pero entre los rasgos preeminentemente femeninos está la vida interior. La vida interior, la conexión con la vida espiritual, también la corporalidad, el ámbito más afectivo, etc. Y a mí me llama la atención, entre comillas, que obviamente en el seminario nosotros la vida que llevamos tiene mucho de oración, tiene mucho de vida interior, tiene mucho de ámbito espiritual, ¿cierto? Y en ese sentido uno podría decir que está invitado, ¿cierto? Como Jesús también lo hizo, a desarrollar este, entre comillas, lado femenino, si uno quiere. Y un poco volviendo a tu pregunta, yo me doy muy cuenta, no sé, de que las mujeres se relacionan de una forma distinta con Jesús, así de simple. O sea, su oración, Muchas veces esponsal. claro, es más esponsal. Y no me meto más, si no tengo idea, pero me doy cuenta que es distinto. Me doy cuenta que es distinto. Y a Milton le toca conversar con mucha gente. En su pastoral con mucha Exactamente. gente. Claramente. Sí. Oye, bueno, y uno en la pastoral lo ve, pues, efectivamente. Yo creo que las parroquias no por nada están más llenas de mujeres que de hombres también. Bueno, Pues en la pastoral es más fácil llegar a las mujeres que a los hombres. En las misiones es más fácil reclutar mujeres que hombres. Algo hay ahí. punto. Nos dan una tremenda lección ahí Nos las mujeres, Sí. cuántos agentes pastorales mujeres hay que Mm. nos enseñan muchísimo. ¿Y qué podríamos ver así como algún desafío de la masculinidad para como proyectar esto? O sea, no quedarnos, cómo vivirlo también desde el Evangelio, desde alguna línea, alguna directriz que podríamos dar. Mm. ¿Se le ocurre algo, no? Yo le doy el paso al resto, porque yo siempre reacciono, así que... Yo me quedo con la vulnerabilidad. Yo creo que así como viendo los estereotipos actuales, yo creo que esa es una faceta en la que hay que desarrollar. Y no me refiero a vulnerabilidad con solamente como expresar más sentimientos, que es como lo típico cliché que yo creo que ya se ha dicho suficiente, sino me refiero al saber cómo reconocer los propios límites, saber reconocer los propios errores. Ahora, eso es algo también muy humano, pero creo que quizás del lado masculino es algo que está más al debe. O sea, el hombre se puede equivocar. El hombre no tiene por qué ser el superhéroe de toda situación. Y creo que Jesús nos enseña mucho eso. Claro. Yo me quedo con eso, con la vulnerabilidad. Mira, yo haría como un contrapunto de lo que tú decís. Vamos, vamos. Y al mismo tiempo tomando un poco lo que tú dijiste delante, Tomás, como diciendo, no desconozcamos que uno como varón tiene, por así decirlo, a veces como inscrito, tal vez un poco apagado, un poco olvidado, pero un afán tal vez más protector, incluso más de dominio en el buen sentido, incluso más de vigor, de musculatura, de fuerza, de valentía, de sacrificio. Y yo no desconocería eso en nuestra como vida. Para en el fondo también decir, como hombre estoy llamado a cosas grandes. La mujer también, por supuesto. Pero también como hombre hay una modulación distinta, ¿cachai? Un cariz distinto que yo no desconocería. Porque, como tú decís, eso hoy en día como que no está muy de moda. No está muy de moda el hombre que se sacrifica, que se entrega a concho, que digamos con todas sus capacidades y musculatura se sacrifica por la protección de alguien, etc. Y yo no desconocería eso y intentaría compatibilizarlo con lo que decís tú. Es el hombre que es valiente, que se sacrifica y al mismo tiempo se sabe vulnerable. Yo creo que ahí entra de nuevo el misterio de Cristo en esto, porque Él cumple, ¿cierto?, plenamente las dos cosas. Y hoy día fíjate que culturalmente y socialmente el mostrarse débil, el mostrarse frágil es muy mal mirado. O sea, nadie habla de sus fracasos, nadie habla de sus debilidades, porque hoy día la sociedad nos exige mostrarnos como muy fuertes. Muy Claro, fuertes. Y la eso, apariencia en las redes eso va sociales. contra la naturaleza humana. Mm. Y yo creo que esa cosa es un desafío que tenemos para nosotros, varones. Mm. Oye, pero, y comparto mucho con lo que decís, Milton, hay un espíritu, una especie como de espíritu competitivo, me da la Sí, impresión, eso, muy fuerte. tal cual. Sí. Y para bien, no lo digo como el mal, no, es, Mm. no es el competitivo que hace caer al otro, sino en el sentido como de darle para adelante, no sé, pues, o sea, Como de superación. al hombre le suele gustar mucho los juegos de competencia, Por ¿cachai? ejemplo, Como- jugar a la es muy pelota, no normal. sé. Sí. Yo me quedo con como el equilibrio, que creo que es importante y para todas las facetas de la sociedad. Me parece que Cristo nos enseña mucho el equilibrio. Bueno, un poco lo que ustedes decían, a mí me parece que es como, esa palabra como lo resumo un poco, y lo pienso mucho en los papás de familia, que hoy por hoy, en el fondo, cada vez más, y se busca cada vez más facilidades para que la mamá pueda trabajar, o para que el papá pueda trabajar, y en el fondo los dos puedan desarrollarse profesionalmente o Claro. en distintos ámbitos. Pero ¿quién queda con los niños? Y ahí entra un poco el cómo equilibrar ese tiempo de paternidad y de cuidado, pero a la vez desarrollo personal y no dejar de ser uno mismo y que el papá no se convierta en mamá y la mamá no en papá. Mm.
Bueno, Buen vamos desafío. llegando al fin de este capítulo en que hemos conversado acerca de la masculinidad, acerca del ser hombre, el ser varón, y podemos descubrir que efectivamente hay tensiones hoy en día para vivir sanamente la masculinidad y sobre todo se originan ciertos desafíos que los invitamos a rumiar y a profundizar en ellos y tener siempre presente que Jesús es nuestro modelo de hombre. Y en esa línea, nuestra vivencia de la masculinidad siempre debemos contrastarla con Jesús y con su palabra, porque Él es nuestro referente. Muchas gracias, Milton, por acompañarnos, por venir a este capítulo. Gracias, Ignacio, gracias, Tomás, y gracias también a los que están en la producción. Hoy Nos día vemos. Gracias. Ya se vendió. Chao. Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.